quiero tocar un tema que es muy polémico y muy escabroso y un poco desmitificar esto de la actividad literaria. Y quiero que el tema de hoy sea lo que significa el detrás literario. Es decir, esa parte fea, esa parte que no se ve, esa parte que solamente quienes estamos metidos dentro de la olla a presión y de grillos podemos comprender en su verdadera dimensión. Y digo esto porque indudablemente para el lector común y corriente y para la gente que está fuera del espectro literario, que está casi como lector, como espectador, la cosa no es tan visible, no es tan clara. La cosa siempre está maquillada, siempre está embellecida por el verbo, por la palabra altisonante, embellecida por las metáforas, por a veces esa falsa sonrisa, a veces de triunfador o de sentirse eufóricamente y ufanamente a veces poeta. Porque indudablemente es una actividad de la que todo el mundo cree y espera que, así como en el plano de la escritura es bello, también en el plano de las relaciones humanas entre la gente del arte lo es de la misma manera. Y creo que, para ser sincero y confesional, no es así. Detrás del mundo literario hay todo un mundo, digamos, de zancadillas, todo un mundo de complots, de boicots, de celos, envidias. Es decir, está esa otra faceta, esa otra personalidad que normalmente no solemos ver quienes estamos como lectores, que normalmente el gran público, la gran mayoría consumidora de literatura no sabe. Pues, y eso ha ocurrido no solamente ahora, en pleno siglo XX, comenzando el siglo XXI, también ha ocurrido en épocas pretéritas, remotas, en la Edad Media. A veces la literatura se ha utilizado como un arma arrojadiza para atacarse entre sí. Obviamente no son las espadas, no son los puñales, no son las lanzas, pero es la palabra la que se constituye en un arma, muchas veces de burla, de mofa, de crítica y de dar de repente al otro una estocada. Y verdaderamente es algo para la gente que a veces que entra al plano literario con el afán iluso de creer que allí todo es belleza y todo es ternura, todo es amor, todo es abrazo, todos son besos, termina finalmente desencantando. Es decir, el dicho, ¿no? Sales de Guatemala para irte al Guatepeor, ¿no? O sea, conozco gente que dice, mira, yo me he salido de la religión, me he salido de la política, me he salido de otros grupos de naturaleza distinta a la literaria, para entrar a lo literario, porque veía que todo era sonrisas, que todo era alegría, camaradería, ¿ves? Y resulta que me he metido a la cueva de los leones, ¿no? He caído en el pozo de los caimanes, porque termino viendo, ¿no?, que cuando un escritor empieza a tener un reconocimiento en el contexto social, en el contexto cultural y literario, es en ese momento cuando todos se le abalanzan, ¿no es cierto? Como perros de casa, como perros estos vagos de Ocobambo, ¿no?, que persiguen a su presa implacablemente hasta destriparla y destruirla y dejarle sin huesos, ¿no? Y eso lamentablemente es un aspecto que aquí en la región Lambayeque, como un caso concreto y específico, he sido testigo in situ y presencial y como parte, digamos, del escenario de todas esas movidas y todo ese tinglado secreto, subterráneo, clandestino, intestino que hay por debajo, detrás, digamos, de lo literario. Es verdaderamente sorprendente todo lo que hay. Pues si me quisiera detallar uno a uno, pues no habría, el día me faltaría para poder detallarlo. Solamente lo que quiero es referir, sin mencionar nombres, obviamente, porque yo sé que eso podría significar
el fastidio y la mortificación de más de uno, porque muchas veces la gente está pretendiendo eso. O sea, está pretendiendo ser un perfecto desgraciado, pero no quiere que nadie se lo diga, ¿no? O se lo recuerde, o se le haga entender o saber que lo que está haciendo es... Y digo esto porque indudablemente aquí en el medio, así como hay gente que está metida en el terreno literario, en su campo, como pez en el agua, en su hábitat, hay gente que está metida, ¿no es cierto? También, ¿no? Conexamente está intentando, pretendiendo ser no solo tribuna, ser la parte, esa parte cortesana, ¿no es cierto?, que existía o existe en los predios, digamos, de la actividad regia, de la actividad real, la actividad de corte, ¿no? Existen las personas intrusas, ¿no?, que se meten en la actividad literaria solamente para mancillarla, para mancharla. Hay gente que no tiene nada que ver con lo literario porque está metido en lo folclórico, está metido en lo pictórico, está metido en lo escultórico, está metido en la venta o en las cantinas a veces en las que se llega, porque en la actividad literaria, para ser cierto, hay mucho alcoholismo y hay mucho poeta que muere desarrapado y totalmente aniquilado en el tiempo y consumido por el olvido, y finalmente el olvido no solamente del Estado, sino lo que es más fatal, de la familia, ¿no? O sea, hay gente que obviamente ha hecho una vida literaria descarriada y ha terminado pues peleándose con medio mundo y hasta con la propia familia, ¿no? Y ha terminado siendo nada, ¿no? Generalmente son gente solitarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo fácilmente mapeado que casi el 90% de quienes ejercen actividad literaria o cultural en otros predios, el 90% son gente solitaria, gente que ha fracasado, ¿cierto?, con su vida social, su vida personal, su vida familiar, ¿no? No tienen familia. O si la tuvieron en algún momento, la desbarataron por la propia actitud casi egolátrica, egomaniática y egocéntrica en la que se suele a veces incurrir cuando hay un descontrol de las emociones, y terminamos finalmente pues dando prioridad al yo y siempre yo, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que el ser humano es una interrelación, ¿no?, bionívica entre los demás seres. Y pues sí, si uno quiere hacer un seguimiento, digamos, cuantitativo o estudio de casos, nos vamos a dar cuenta que casi el 90% de mujeres y hombres son seres solitarios, que no tienen familia, que no tienen pareja, que viven en cuartuchos abandonados o que viven fuera en la calle, ¿no? Generalmente los parques, o sea, como no tienen una actividad laboral ni una ocupación doméstica en el hogar, terminan siendo pues gente, como se dice, de la calle, ¿no? Y obviamente tomas a la poesía, a la literatura como una manera de tapar, ¿no es cierto?, o encubrir la fachada a veces del fracaso de tu vida personal y social. Y creo que esa es una constante, y yo me atrevería a decir que creo que ahí se explica un poco del fracaso personal y el refugio a veces en lo literario. Y ese refugio obviamente todavía cala más cuando entras, ¿no es cierto?, al mundo del alcohol y al mundo de la droga, ¿no? Hay gente que cree que está justificadamente que un escritor deba ser marihuanero o debe ser un pastrulero, ¿no? Y obviamente, así como lo hay pasivos, ¿no es cierto?, también lo hay los activos, ¿no es cierto?, la gente que sí consume, y hay gente que avala todo eso. O sea, hay toda una especie de contubernio, una especie de aval permanente, ¿no es cierto?, de algunas disquisiciones, no solamente alcohólicas, drogadícticas, pedófilas, misántropas, sino también de actitudes negativas, ¿no? O sea, terminas finalmente haciendo un aval, ¿no es cierto?, a veces del sistema, a veces corrupto, porque tú también eres reflejo de eso. Creo que, quiero o no, el acto corruptor no solamente tiene el que hace el acto corrupto, condenable, sino también quienes lo encubren, quienes a veces con el silencio avalan, otorgan y dicen lo que no dicen con palabras. Porque creo que en el fondo tácitamente, ¿no es cierto?, hay una conducta similar, ¿no? Entonces, ¿para qué criticar a cuando me pueden en algún momento criticar a mí? Porque tengo similares conductas. O sea, hay una tácita, digamos, aceptación y una especie de vista gorda, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos, y que a veces llegan a veces al paroxismo, donde los grupos se canibalizan entre sí,
y se muerden como fieras salvajes, como animales, metiendo infundios, calumnias, diatribas, chismes, utilizando el lenguaje coprolálico para insultar a quien se le cruce en el camino, casi cual sicarios, chalecos, a veces contemporáneos, que hacen a veces de repente el sucio papel, ¿no es cierto?, de agarrar y tirarle piedras, tirarle lodo a las personas. Y terminamos finalmente construyendo un escenario canibalesco, ¿no? Casi troglodítico, casi de un cavernícola, ¿no es cierto?, que está golpeando con su mazo a diestra y siniestra a quien se le ocurra, ¿no?, aporreándolo a quien se quiera. Y eso mismo ha llevado a la fragmentación, ¿no es cierto?, y a la canibalización y desguacización, digamos, de el movimiento literario, que cada vez, ¿no es cierto?, está más atomizado en pequeños grupúsculos, en pequeñas individualidades, porque eso son lo que es finalmente, ¿no es cierto? La media docena de nombres de grupos que hay aquí en el entorno literario regional Lambayeque está encabezada por una persona, ¿no es cierto?, una, y secundada por otra. El resto solamente es relleno, es pantalla, lamentablemente. Y hay grupos obviamente que solamente están de nombre, ¿no? Pues se acuerdan de hacerse recordar a sí mismo que es su cumpleaños cada año, ¿no? O sea, es una cosa curiosa cuando creo que los grupos literarios, para que tengan una existencia real y propia, independientemente que estén oficialmente en registros públicos, que eso es una cosa totalmente administrativa y que nada tiene que ver con el quehacer literario, casi el 90% de los grupos aquí están moros, no tienen una partida registral, ¿no? Entonces, pero eso no les quita su condición, ¿no es cierto? Una cosa es un grupo que tenga legalidad administrativa, y otra cosa es que tenga representatividad por el quehacer, digamos, cultural, que es una cosa totalmente diferente. Hay muchos grupos que están casi moros desde hace mucho tiempo, que han nacido, y obviamente se mantienen activos haciendo actividades culturales, y eso es lo que le da el soporte y lo que le da de alguna manera la imagen, ¿no es cierto?, de respaldo frente a los demás. Como hay grupos clandestinos que nadie los conoce y están debidamente registrados en registros públicos, ¿no?, pero nunca se le ve una actividad, se acuerdan cada quinquenio, cada decenio, se acuerdan para hacer un recordatorio que tienen 15, 20, 30, 40, 50 años, cuando en realidad eso no define un grupo cultural, menos un grupo literario, ¿no? La actividad literaria exige, ¿no es cierto?, una permanencia, una vigilia constante, ¿no es cierto?, en el quehacer, con hechos concretos literarios, con organización, ejecución de actividades concretas, ¿no es cierto? No basta que yo haya fundado un grupo, un círculo, y lo mantenga de nombre nomás, ¿no?, de habidas, ¿no? Hay grupos que se mantienen solamente de pura formalidad, ¿no es cierto?, de puro acto nomás, digamos, de título nada más, pero no hay, en el fondo, no hay un ejercicio de planificación y ejecución de actividades culturales. Y un grupo que no tiene eso, obviamente no existe, ¿no? Los grupos literarios tienen que tener una actividad literaria permanente, tienen que tener objetivos definidos, concretos, un accionar específico frente al colectivo social y cultural. De lo contrario, son solamente de nombres nada más, ¿no? O sea, son cuestiones declarativas nada más, nombres. Entonces, y hay dos componentes, dos elementos también que de alguna manera empujan y ayudan, ¿no es cierto?, a construir esa imagen casi de una selva salvaje, ¿no?, en el terreno literario. Por un lado es la intromisión a veces de lo político, no es que a veces, sino siempre, ¿no? Todavía aquí en el medio existen rezagos culturales de viejos grupos politicoides de izquierda, comunistas de la época, que se han quedado varados en la historia y en su discurso y en su quehacer, ¿no es cierto? Más que en discurso, porque quehacer es poco, ¿no? Hay gente que habla de la lucha armada, pero pasa un zancudo por ahí y se corren de miedo, ¿no? Pues eso es una tontería, ¿no? O sea, hacerse el macho, hacerse el tigre de papel, el valiente, solamente hablando, pero en el momento que se trata de hacer, ¿no es cierto?, se meten debajo de su cama. Eso es me parece a mí, eso es una incongruencia total, ¿no es cierto?, contra aquellos que se muestran muy machitos, o muy rebeldes, o muy revolucionarios en el discurso, en el papel, pero en el momento de los actos, ¿no es cierto?, zafa cuerpo y dejan a todos varados y botados, ¿no es cierto? Eso es verificable muy concretamente en el entorno
de algunos rezagos y remanentes, ¿no es cierto?, de esos viejos grupos políticos que, afincados en el teatro, en la poesía, la narrativa, siguen vendiendo sus ideologías de izquierda, ¿no?, como creyendo de que aquel escritor que no es de izquierda está contra el pueblo, cuando eso es una falsedad inmensa, ¿no? Para estar con el pueblo yo no necesito ser ni de izquierda ni de derecha, necesito escribir bien y escribir sobre lo que hay en el torno del medio. O sea, yo no creo en esa militancia política que de alguna manera se convierte en un vasallo de una ideología y de un caudillo. Yo creo en la autonomía y en la autosuficiencia de un escritor con su talento intelectual para dar una opinión libre y poder de alguna manera cuestionar a quien ostente el poder, sea de izquierda o sea de derecha. O sea, ¿por qué tendría que un escritor hipotecarse a una ideología? Y si ese señor que sube al poder se convierte en un tirano, pues tengo que seguir apoyándolo porque soy de izquierda. Entonces eso me parece lo más nefasto, ¿no es cierto?, que puede haber en una actitud intelectual y creadora de un escritor, ¿no? Que sigamos defendiendo lo indefendible, que sigamos creyendo de que un determinado ideología política es la solución para el mundo. No, yo creo que la solución para el mundo es de alguna manera el buscar un consenso y un equilibrio entre lo moderado y lo de alguna manera lo planificado. O sea, que esas ideologías totalitarias, absolutistas, trasnochadas, ¿no es cierto?, de las izquierdas, que gracias a Dios en el medio regional ya casi no existe, ¿no? Uno que otro por ahí, ¿no es cierto?, que tiene pasado los 60 años, ¿no es cierto?, sigue discurseando como que estuviera pues en la Plaza San Martín de Lima en la década del 50 o 60, cuando era todo un orgullo ser comunista, ser socialista. Hoy ya no es orgullo, ¿no? Para la gente joven, yo soy de los 90, tengo 48 años, he leído a Marx, a Lenin, a muchos de izquierda, a muchos. Obviamente que en los 90, ¿no es cierto?, hubo un quiebre, cuando cayó el muro de Berlín y cuando cayó toda la URSS, hubo todo un quiebre y tuvo un reabrir de los ojos, ¿no? La gente prácticamente tenía al capital como que era la Biblia, lo sagrado, ¿no es cierto?, y que nada que fuera de ellos no existía nada. Entonces creo, por lo menos tuve la gran ventaja de haber vivido en una época de quiebre. Ingreso a la universidad el año 88, Pedro Luis Gallo, acá en Lambayeque, que estudia literatura, y se produce una decisión, un quiebre en esos momentos. El factor histórico mundial quebró al comunismo, quebró al socialismo, y obviamente pues todavía existen algunos rezagos, ¿no?, que no son nada, nada ejemplares y mantienen al pueblo muerto de hambre, ¿no? Y obviamente eso, la actividad política todavía, ¿no es cierto?, atontada, pero todavía coleando, ¿no es cierto?, sigue haciendo daño a la actividad literaria porque mete una ideología trasnochada y utiliza la tribuna literaria como si esta fuera el mejor ejercicio, ¿no es cierto?, de ensalzar a veces y hacer apología al terrorismo, que es una cosa, me parece, totalmente nefasta. Cuando yo he escuchado en el medio, a veces en algunos lugares, a gente que está en esto, yo sencillamente le hago un hola y chao. Porque creo que no es la mejor manera de utilizar la fachada y la tribuna literaria para meter una ideología trasnochada, que si ellos la creen, que se la sigan creyendo y se la lleven a la tumba, pues que sigan muriendo cada día, porque para mí son entes agonizantes que están muriendo. Y eso me parece a mí, hasta cierto punto, un hecho repudiable, utilizar la fachada literaria, que es una fachada de estética, de belleza, ¿no?, para meter eso. Y hay mucha gente aquí en el medio literario americano que está, digamos, con su ideología, claro, está golpeada y está con perfil bajo, está como el avestruz, ¿no es cierto?, con la cabeza baja. Porque obviamente el descrédito que ha sufrido las izquierdas en el Perú y en el mundo, pues es tal que la gente hasta se ha cambiado de nombre, ¿no es cierto? Hasta se ha vestido de terno, si antes estaba de andrajos, se ha vestido de terno para dar la apariencia de que es otra persona, y no, en esencia sigue siendo la misma, que es la que desde hace pues 30, 40 años, ¿no?, el imperialismo yanqui, compañeros, que tenemos que destruir, ¿no es cierto?, al imperialismo, a todos los capitalistas tenemos que acabar, ¿no?, destruirlos porque nos están aniquilando, y viva el comunismo, viva el presidente Gonzalo, viva el MRTA, viva la izquierda, viva el comunismo, y utilizan pues a Arguedas, a Mariátegui, ¿no es cierto?, a Vallejo, como sus avales, ¿no?, cuando en realidad ni lo uno ni lo otro fueron ellos, porque Arguedas, Vallejo,
fueron gente más del pueblo, ¿no? Gente que obviamente se los apropian para jalarlo agua a su molino, su ideología, es una cosa muy diferente. Entonces aquí en Lambayeque hay mucha gente que todavía se ha quedado. Me refiero a la gente, no a la gente que está entre los 20, 30 hasta 40 años, no, eso no. Esa gente ya maduró, vive otro periodo, vive otra etapa, ya no fue educada, ¿no es cierto?, con Mao Zedong, con Lenin, con Marx, ¿no? Ya no fue educada bajo esa doctrina, ¿no? Aquí en el Perú hubo mucha doctrina, ¿no es cierto?, de los cubanos, aquí en el sector magisterial sobre todo, ¿no? Los cubanos han metido una semilla tan profunda que si tú escuchas a un sindicalista del SUTE o de izquierda, es típica defensa, ¿no es cierto?, de Cuba, como que Cuba estuviera en un paraíso, ¿no? Cuba está prácticamente retrasado en el siglo, se ha quedado fosilizado en el siglo, finales de la primera década del siglo XX, ¿no? Y recién está abriéndose paso a eso. Y obviamente la ideología, ¿no es cierto?, sigue. Todavía seguimos escuchando discursos politicoides de izquierda, izquierdosos, en las tribunas literarias, ¿no es cierto? Todavía se sigue haciendo aplauso y todavía se sigue soterradamente utilizando la fachada literaria para hacer adoctrinamiento ideológico y político con elementos de izquierda, que para mí ya no representan exactamente al pueblo, porque es gente que de alguna manera le dio la espalda cuando se trata de que ellos cuando llegan al poder, ¿no? Hay mucha gente de izquierda que en la universidad levantaba sus banderas y que hoy está metido en las entidades públicas, obviamente son jefes, ahora son gerentes, ahora son personas que antes estaban tirando bombas en la universidad y quemando carros en las calles. Y hoy, cuando ya lograron su objetivo de tener un puesto, ¿no?, un carguito de amanuense, un carguito a veces de burócrata, pues se olvidaron de esa ideología, lo que sí en el fondo que nunca hubo en rigor o en convicción, nunca hubo tal cuestión, ¿no?, sino solamente fue un mero interés por lograr un objetivo, ¿no?, un arribismo y para lograr un protagonismo. Eso creo que es otro elemento que afea. Y otro es que también la religión, aunque en menor grado, ¿no es cierto? Aquí creo que la religión en el terreno literario de la región de Lambayeque no caló, ¿no? Algunos grupos que intentaron de repente llevar agua para su molino, para esto de algunas sectas religiosas, no pegó, no funcionó. Lo político quizá se mantiene vivo porque estas viejas figuras casi caricaturescas todavía siguen vigentes, ¿no? Y tienen tribunas, ¿no? Y hay mucha gente que anda en ese plan, ¿no es cierto?, que se ha quedado con su chip todavía de los años 60 y 70, ¿no? Cree que está todavía viviendo épocas pasadistas, ¿no? Y sigue pensando y mirando al mundo, a pesar que lo ve edificios, ve otros libros, ve otras cosas, él sigue pensando, ¿no es cierto?, como la década del 60 y 70. Y eso es muy claro, ¿no es cierto? Hay un comunismo y hay una izquierda muy soterrada, casi podría decirse en un 70% de la gente, sobre todo que está de los 50 para arriba. Eso siguen pensando todavía. De los 50 para arriba siguen pensando. Yo estoy en el umbral, menos mal que estoy en el punto medio, ¿no? Tengo 48 años, pero yo no soy ni socialista, no soy ni comunista, no soy ni imperialista, ni soy de alguna manera político de ninguna naturaleza. Me considero un ser libre, intelectual, sí, vivo en un espacio, mi obra está relacionada a un espacio, pero no me considero vasallo de ninguna actividad, ni de izquierda ni de derecha. Me considero un intelectual libre, un creador que tiene la voluntad y la capacidad y el libre pensamiento de opinar como me plazca y a quien yo quiera y a quien yo vea que está haciendo malas cosas. Eso es lo que me puedo apreciar. No me puedo jactar que soy comunista, que soy imperialista, que soy capitalista. No, para nada. No, para nada, ¿no? Yo creo que escritor que hace alusión o que hace un ejercicio de ufanamiento de su ideología política, me parece es un torpe, un tonto. Porque un escritor debe de ufanarse de su escritura, no de su ideología. Yo creo que el escritor tiene que, si quieres llegar como digo, para utilizar su lenguaje, si quieres llegar al pueblo, si quieres llegar a la masa, a la sociedad en general, escribe bien, pues. Escribe bien y déjate de vainas, déjate de estar metiendo tu ideología política que entorpece, que envilece y que degrada, ¿no es cierto?, tu actividad literaria. Escribe bien. Defínete, pues. Si quieres ser escritor,
haz tu parte estética. Si quieres ser agitador, si quieres ser político, pásate al lado político, pero no utilices a la literatura como fachada, porque si te interesa la ideología, la política, la izquierda, pues ya, pues defínete. Pásate a lo político y en lo político haces todo lo que quieres, ¿no? Pero no utilices una actividad sublime como es una condición de un poeta, un escritor, para, digamos, esconderte y parapetarte en lo literario. Creo que eso también es otro factor, elemento de que mucha gente todavía de izquierda, pasado ya de los 50 años, ¿no es cierto?, está todavía trasnochadamente, ¿no es cierto?, creyendo que el mundo no ha cambiado nada, ¿no? Creyendo que todavía estamos a principios del siglo XX, no sabiendo que pasado el siglo XX es otro mundo, ya no es el mundo, ¿no es cierto?, de hace 20, 30 años, ya no lo es, definitivamente, ni infraestructuralmente, ni en hardware, ni en software, ya no lo es. Se ha cambiado, es un rotundo giro, ¿no es cierto? La historia de la humanidad durante 5.000 años quizá tuvo la misma naturaleza, pero en los últimos 50 años el mundo cambió en un giro de 360 grados, cambió. Y esos cambios dialécticos, para utilizar el lenguaje, ¿no es cierto?, un poco marxista, ¿no? Esos cambios dialécticos tenemos que aceptarlos, porque esa es la naturaleza, ¿no es cierto?, de la humanidad. Y otro factor, creo que quizá para redondear un poco la idea también, es la actitud inmadura y mezquina. Como se dice en el Perú, el peor enemigo de un poeta o un escritor es otro escritor. Eso es lo que de alguna manera convierte la literatura en una encarnizada lucha fratricida por una especie de poder, por una especie de prestigio, ¿no? Los escritores se tiran camionetadas de flores a sí mismos y terminan creyéndose a todas. Se miran al espejo todos los días y se miran bonitos, ¿no? Qué bonito mis bigotes blancos, ¿no? Sí, soy muy bonito, muy galante, muy conquistador, ¿no? Sí, pues, pero es gente que ha fracasado en todo, ¿no? En su vida privada, en su vida social, en su vida personal, y obviamente están desarrapados y desamparados y tirados a la deriva, ¿no es cierto?, a la conmiseración y al final de sus días, ¿no es cierto?, a dar pena frente al contexto social. Terminan sin nada, ¿no es cierto? Están con lo que llevan puesto. Y creo que eso indudablemente nos da la idea a nosotros de que lamentablemente la actividad literaria todavía no tiene el carácter profesional. Todavía sigue teniendo, ¿no es cierto?, esa vieja ideología o esa vieja concepción, ¿no es cierto?, que el poeta debe ser un tipo desarrapado, alcohólico, que no debe tener hogar, que no debe ser un tipo, un saltimbanqui, ¿no? ¿Y cómo termina finalmente en el Perú? ¿Cómo se termina? ¿Cómo terminan los poetas? Dando pena, ¿no? Muriéndose en el abandono y en el olvido. Sí, es verdad. Muriéndose en el abandono y en el olvido total, ¿no? Desarrapados totales, ¿no? Muriéndose de hambre, pero porque han adoptado esa actitud. Porque ellos han abrazado esa equivocada causa de querer vivir desarrapado. O sea, hay agua para bañarse, pero no me baño porque quiero ser poeta. El poeta tiene que ser maloliente. Pues es una tontería. Pues yo quiero, digamos, no optar por el alcohol, la droga. No, pero yo me meto porque quiero, no, el mito está que buen poeta, pues míralo, a Charles Bukowski, míralo a Edgar Allan Poe, míralo a Hemingway. Sí, pues, pero ellos tuvieron, primero ellos fueron escritores antes que alcohólicos, ¿no? Un Hemingway, un Balzac, ¿no?, antes que alcohólicos, ¿no? Un Rimbaud, un Baudelaire, antes que alcohólico, fueron poetas o narradores. Y después lo otro queda en segundo plano. Pero no, ellos quieren ser alcohólicos y no narradores ni poetas. O sea, en otras palabras, están tomando equivocadamente un paradigma, un modelo. Se lo tomo por el lado de la disquisición y no lo tomo por el lado, digamos, de la bondad, de la parte literaria. Un escritor pervive y permanece en el tiempo por su escritura, no porque sea alcohólico o drogadicto. Eso queda como un elemento accesorio, anecdótico. Pero un escritor debe vender su elemento literario. Ese debe ser de alguna manera su bandera, ¿no? No tanto su ideología, ni tanto lo que le siga, lo que la Grey quiere que vaya, ¿no es cierto? Bueno, como el alcohol te da poder de creatividad, entonces volvamos a los alcohólicos. No, eso creo que es la peor torpeza que puede existir todavía en los predios literarios actuales.